Señores, buenas noches, bienvenidos a todos nuevamente. Qué pena el bache ahí tecnológico, pero a veces nos pasa. Como les comenté, la temática tiene que tratar sobre la parte de turbocargadores. Ahora vemos clasificación, estructura y fallas. Les dije que vamos a hablar principalmente de dos turbos, que son los que se mueven en nuestro mercado. Les hablaba que los turbos están diseñados principalmente para abastecer esa deficiencia que tienen los motores, más aún si los motores tienen cierto nivel de revolución. O sea, ¿qué sucedería? Si yo hablara de un motor extremadamente lento, lo más seguro es que ni siquiera necesite un turbocargador. Pero cuando hablamos de motores que tienen variación en las velocidades, o sea, hay variedad en las revoluciones debido a la aplicación, al uso, a la operación que tienen, donde tienen que estar constantemente cambiando de revoluciones, pues en ese caso se requiere que haya un elemento que ayude y que facilite el llenado. ¿Por qué razón? Porque los motores, el llenado normalmente no supera el 80%. Entonces eso hace que el turbo sea capaz de abastecer ese 20 e inclusive puede llegar a superar más del 100% del llenado en cilindro, lo cual mejora la potencia, las emisiones, el consumo de combustible, pero también acarrea otras situaciones. Puede acarrear temperaturas, puede acarrear, vamos a ver que los NOx tienen como resultado de esa situación. Y también el hecho de que tiene un componente que requiere pues más cuidado, que está más susceptible a lo que pase con ese motor diésel en términos de lubricación, de evacuación del calor, de las mismas maniobras que el conductor o el operario haga del equipo, ¿cierto? Entonces todas esas cosas hacen que aunque tenga el turbo facilitando, pues también se va a ver afectado por eso. Ya mismo estoy confirmando que si tenga sonido. Profe, te escucha perfecto y se Sí está viendo tiene el volumen sonido, perfecto. buen sonido. Gracias, muy Sí tiene amable. buen sonido. Muy amable, muchas gracias a todos. Continuamos. Entonces, el sistema básicamente de un motor es que está equipado con turbo. Tenemos un turbocargador. Ese turbocargador tiene un par de ejes que están conectados entre sí y que su operación y su funcionamiento dependerá de quién, de unos gases de escape que salen del mismo motor. O sea que si esos gases son muy pobres, no son lo suficientemente fuertes, salen muy calientes, salen contaminados con elementos, salen de manera intermitente o si tienen pérdidas de presión en alguna parte del proceso, pues el turbo perderá impulso y como está conectado a ese lado de la rueda compresora, pues también afectará lo que tiene que ver con el llenado de por sí al cilindro, o sea que digamos que es un efecto en cadena. Si no tenemos buen escape, pues no vamos a tener un buen llenado. Tan es así que los turbocargadores, la mejor forma de probar un turbo es bajo carga, o sea, no es en vacío. En vacío logramos ver algunas cosas como que el turbo, pues sintamos que hay cierta presión que se está generando y que sea capaz de impulsar, pero puede pasar que cuando yo lleve el motor a carga, la succión de mi motor sea superior a lo que esté saliendo por aquí por los gases. Entonces la presión no va a subir, no va a ser capaz de subir. Entonces mi turbo prácticamente no va a estar haciendo nada a pesar de que yo verifiqué de alguna manera que mi turbo sí estaba funcionando. ¿Cierto? Entonces, lo que estoy buscando es, muy bien. Entonces, en ese recorrido puede estar, no siempre es una realidad, que esté el intercooler. Cada vez lo vemos más equipado o un enfriador del aire que sale de este turbo. ¿Por qué razón? Porque resulta que es que este aire que sale de acá, debido a las revoluciones que adquiere, debido a la presión, debido a la irradiación de calor que sufre en este proceso, puede llegar al orden de los 150 grados centígrados. Y mi motor no está preparado para recibir aire a tanta temperatura. Primero, porque eso aumentaría enormemente la temperatura de la cámara de combustión y dispararía enormemente los óxidos de nitrógeno, los NOx. Y segundo, porque también aire muy caliente representa pérdida de oxígeno. Entonces la pérdida de oxígeno no es buena. No me sirve de nada tener muy buen aire a mucha presión
pero pobre de oxígeno. Entonces aparece mi intercooler como una necesidad casi que obligatoria en estos turbos y cada vez con estos turbos que generan mayores presiones a rangos más pequeños de revoluciones. ¿Cierto? Este es otro gráfico donde se muestra más claramente ya los componentes que componen más el motor. Entonces aparecen los múltiples de escape y admisión, aparece una EGR, un enfriador de la EGR como tal, y un enfriador. Y hay que entender que la EGR cada vez hace más parte de estos motores modernos. Y si la ven, está ubicada en el sistema de escape. Por ende, si está ubicada en el sistema de escape y está conectada a la línea de admisión, puede llegar a afectar ¿qué? Los gases que salen para mover la turbina. Pues también este es un elemento que debemos tener en cuenta en esa parte de diagnóstico de los turbocargadores o en la valoración de un desgaste de un daño. También resulta que aquí hay un EGR por el cual los gases de escape pueden llegar a pasar debido a la situación, también pueden llegar a afectar la operación del mismo. Y por último tenemos un sistema de escape donde tenemos un silenciador o mofle, pero también tenemos todo un sistema de posttratamiento, un canister que podemos llamar o un filtro de partículas, ¿cierto? Entonces mire que ya hay más elementos que participan en la funcionamiento, en la eficiencia y en la eficacia de este turbocargador. El purificador o todas las líneas y tomas de aire como tal, o sea, la alimentación como tal, ¿cierto? Y ese elemento que llamamos intercooler, que lo que hace es enfriar ese aire que sale muy caliente del turbo antes de ingresar al motor. El turbocargador, como lo conocemos, pues digamos que es una forma muy simple que ya todos hemos reconocido, un caracol, un sistema de soporte, puede que tenga unos elementos de lubricación y de refrigeración dependiendo la necesidad y puede que tenga algunos mecanismos que ayuden a regular la presión. En este caso es un turbocargador de geometría variable. Internamente todos los turbocargadores en esencia tienen más o menos los mismos elementos, con algunas pequeñas diferencias dependiendo más constructivas por marca o por de pronto por una característica especial que tenga la aplicación. Un ejemplo, si estamos hablando de un turbo de aplicación marina, pues tendrá unas características un poco diferentes en la parte del escape o en el caracol de escape para garantizar un mejor enfriamiento del turbo. Normalmente tendrá una cámara que permite llenar o que pase refrigerante a través de él o agua del mismo lecho para ayudarlo a enfriar. De resto, todos los cargadores que tienen un lado caliente y un lado frío, o un elemento que se llama caracol de escape y otro que se llama caracol de admisión. Y tenemos una turbina, que es la que se encarga de recibir ese empuje de los gases, y una rueda compresora, que giran solidariamente. Estos mecanismos deberán girar ¿con qué? Soportados sobre unos elementos que están acá, que son unos sistemas de bujes o de elementos antifricción, y también poseerá elementos unos como este que vemos aquí que estoy señalando, que es un escudo térmico. ¿Y para qué es ese escudo térmico? Para que esta llama que está pegando aquí directamente, o la ceniza o la carbonilla que puede quedar aquí, no llega a esta parte porque podría afectar o térmicamente esta superficie o afectaría todo lo que está acá, ¿cierto? Entonces tenemos ese deflector de escape o escudo térmico, porque queda un espaciecito aquí como hueco, como una cámara de aire, en este caso ya pues cámara con gases, pero ayuda a mantener más fresco esta parte del turbo. Y tenemos en este otro lado, normalmente contamos con unos mecanismos, aquí hay un elemento que permite el control axial del turbocargador. O sea, las fuerzas, este turbocargador, vamos a ver que debido a su operación tiene una tendencia a moverse en una dirección o en otra, debido a algunos elementos que hacen parte de él. Y por último tenemos una rueda compresora, que la función de ella es permitir un ingreso de un aire a muy baja presión y elevarlo a muy alta presión. ¿Listo? Y unos conductos de lubricación internos, y como les dije, también pueden existir unos de refrigeración, que son un elemento de soporte para el mismo turbo. Viéndolo en explosión o viéndolo desarmado, vemos aquí caracol, elementos que me permiten fijar este cuerpo central. Entonces tenemos la turbina, lo que les hablaba del escudo térmico deflector, el cuerpo central con sus bujes que lo sostienen, ¿cierto? Y los elementos, estos elementos que están aquí,
se llaman collarines o bujes axiales o balineras axiales o elementos de contacto axial que son los que permiten controlar el movimiento axial. En ellos también vienen montados unos sellos, uno que viene montado que apoya sobre este punto y otro que está sobre la turbina, que impide que el aceite que lubrica internamente el turbocargador pues salga al exterior, ya sea hacia escape o sea hacia admisión, o que el calor pueda entrar a afectar eso, o que el aire en un momento dado o el vacío que se produce aquí pueda también afectar y generar succión del aceite que está siendo controlado en ese punto. Tenemos lo que llaman el plato de admisión, que no es más que un elemento que está conectado con la carcasa central, y la rueda compresora y el caracol que permite que esta rueda compresora pues quede a generar esa corriente y esa succión en la operación del mismo, ¿cierto? Como les dije, teníamos varios modelos. El primer modelo, digamos, más conocido, el más usado, se llama el turbo que se llama turbo Westgate o turbo de compuerta, que como su nombre lo dice, no es más que un turbocargador que debido a que este turbo habrá momentos en que tiene presiones más elevadas que las que necesita el motor. Un ejemplo, aceleré a fondo y solté el pedal, pues cambia la presión. Entonces necesito compensar y recuperar esa situación. Entonces, ¿cómo lo logro? Ah, bueno, tengo una válvula que está conectada a la misma manguera o al mismo caracol, dependiendo del montaje que tenga ya, y ese mecanismo moverá este brazo y este brazo moverá una compuerta para evitar que los gases de escape pues puedan hacer algún tipo de efecto sobre él. Aquí lo vemos más claramente, aquí tenemos el mecanismo, la varilla, y aquí está todo el elemento, y aquí hay una compuerta. Entonces, cuando los gases vienen, pues la compuerta permite que salgan por acá y no siguen dándole tanto impulso a la turbina y por ende el turbo, pues digamos que desciende las revoluciones. Los turbocargadores pueden tener rangos de revoluciones muy diferentes dependiendo de aplicaciones cada una. Pueden estar del orden y pueden llegar al orden de los 180.000 revoluciones para un turbocargador. Normalmente, entre más pequeños, pues vamos a tener mayor velocidad de giro. Entre más grande el turbo, vamos a tener menor velocidad de giro. Arrancan por el orden de los 30.000. Están más o menos los más, digamos que los que giran más lento y de aplicaciones mucho más pesadas, ¿cierto? Aquí está el concepto que les decía de la compuerta. Aquí tenemos la presión. Entonces, cuando el turbo genera presión, ¿qué sucede? Esta manguera mueve un mecanismo que hay acá, que normalmente es una membrana con un resorte, o sea, un aneroide, como lo conocemos normalmente en el argot mecánico de los laboratoristas. Ese mecanismo, por medio de esta varilla, mueve este conjunto de palancas, y aquí que hay un pequeño sello y hay un conducto, entonces los gases vienen, no mueven la turbina más, sino que se salta este conducto y lo que hace es que se van directamente, perdón, mueven por aquí, ir a la turbina, y como no, la tapita levanta o la válvula levanta, pues los gases salen y salen despedidos nuevamente hacia el escape. Y ahí tenemos una regulación de presión. Ese es nuestro sistema de geometría variable. Y pasamos a nuestro sistema de válvula Westgate. Y pasamos a los turbos que conocemos de geometría variable. Estos turbos, por su flexibilidad, capacidad de generar presión, versatilidad, requieren un ajuste preciso, muy exacto, de la posición de los componentes internos que varían la presión y por ende la geometría y por ende la presión. Entonces aparece un módulo de actuador o un módulo de control de la geometría. Ese módulo, ¿cierto? Lo que hace simplemente es que él tiene un movimiento mecánico, y ese movimiento mecánico me permite, dependiendo del tipo de modelo de turbo que tengamos, porque habrá diferentes también modelos en geometría variable, que lo que hacen es que van a mover estas aletas, o sea, van a hacer que estas aletas cambien de posición. Entonces, si estas pequeñas persianas o aletas cambian de posición con respecto a los gases de escape que vienen acá, o sea, con respecto a los gases, dependiendo si es de admisión de escape, como esté montado, ¿qué sucede en ellos? Al hacer ese pequeño movimiento en ellos, yo voy a obtener mayor impulso o menor impulso en las turbinas, y por ende voy a tener mayor velocidad, o sea, mayor presión o menor presión dependiendo lo que la computadora determine. Entonces, eso es lo que es un turbo de geometría variable. Aquí lo vemos en el lado de las aletas de él para poder garantizar
actuación. Normalmente se trabajan en escape, pero también hay unos de estos que también trabajan sobre el cuerpo de admisión, ¿cierto? Aquí lo vemos más en detalle, donde tenemos un mecanismo, ese mecanismo mueve una pista exterior. Por ejemplo, esta pista que vemos aquí, sufre muchos problemas debido a lo mismo, que cada rato esta pista o estos eslabones o elementos que hacen girar cada uno de estos álabes se empieza a pegar. Con uno solo que se haga rote o con uno solo que se frene o con uno solo que se bloquee, va a bloquear todo el mecanismo. Entonces, ahí empezamos a tener situaciones de que el turbo no responde como debe ser, no nos da toda la potencia, no nos da el desempeño que tenemos y tiene que ver relación con cada uno de ellos. ¿Cierto? Les decía que la turbina tiene un ingreso de gases, esos gases que hacen girar la turbina y los gases salen, ¿cierto? Por el otro lado, ¿qué pasa? Como esa turbina está conectada solidariamente a la admisión, pues la succión de la admisión y la expulsión de los gases también genera dos efectos de reacción. ¿Cuáles son las de reacción? Si esta turbina, si esta turbina, que es la de escape, los gases salen de ella, pues de alguna forma los gases también empujan la turbina, o sea, la botan, la tratan de empujar hacia el cuerpo del turbocargador. Pues claro, cuando los gases salen para allá, la turbina, digamos que sale empujada para esta dirección. Y si para este lado nos vamos, cuando este aire que entra acá succiona el aire, pues de cierta forma lo que hace el aire es que el aire también jala la rueda compresor. Entonces son dos fuerzas, una y dos fuerzas empujando en esta dirección hacia el lado de la rueda compresora. Por eso es una tendencia bastante conocida que cuando hay ciertas situaciones asociadas a las condiciones que pasan ya sea aquí o ya sea acá, esta rueda compresora empieza a rozar contra este cuerpo, contra esta geometría, contra esta formación del caracol de admisión. Entonces lo van a desgastar. ¿Por qué? Por la suma de estas dos fuerzas. ¿Quién se opone a esas fuerzas? Ese conjunto que teníamos, que les hablé ahorita, que se encargaba del control axial, del control radial, que es cada vez que la turbina recibe golpes del escape. O sea, cada vez que hay un impulso por cada escape que hace un cilindro, se encargan los bujes radiales, pero el carga axial se encarga todo el mecanismo o el elemento de collarín y de pista y de elemento de control axial para evitar que esta rueda compresora y todo este conjunto trate de desplazarse en esta dirección y dañe y deteriore la rueda compresora y por ende todos los elementos del turbocargador, ¿cierto? Aquí lo vemos otra vez expresado. Las turbinas flotan en aceite. Lo que hacen es que flotan en aceite. Realmente, si yo la fuera a ver de detallado, vería esto, vería el eje, vería un buje y vería el cuerpo donde va el buje. O sea, que el eje flota en aceite en el buje y el buje flota en aceite en el cuerpo o cártex. Por eso es tan importante y por eso de las inspecciones que debemos verificar cuando estemos trabajando con los turbocargadores es verificar que la geometría, o sea, que el agujero interno del cuerpo del cártex esté en perfecto estado. Porque si no está en perfecto estado, o sea, si no está lo suficientemente redondo, y yo le pongo un buje que está completamente redondo, voy a tener pérdidas de presión, o sea, el aceite se me va a salir y lo que pasa es que no me va a formar ese colchón que yo tengo que tener. O sea, yo debo formar como una especie de película, como una capita interna entre este y este cuerpo, cada vez que el turbo está girando. Y cada vez que el turbo siente o que recibe un impulso por efecto de los gases de escape de cada cilindro, que hace un gas de escape, o sea, que empuja el gas, el eje de alguna forma se mueve de manera radial. Entonces, trata de tocar el buje. ¿Por qué no lo toca? Porque tengo una capa de aceite. ¿Y por qué no daño el buje? Ah, porque cuando toco el buje, pero como estoy girando, entonces el buje lo que hace, como no está fijo, él gira. ¿Y por qué gira? Porque está flotando en aceite. Entonces miren la importancia de que se conserve esa tolerancia, esa geometría y la calidad y las características de esta película de aceite. Esa película de aceite, ¿cómo se conserva? Con una buena lubricación de motor, con una buena previsión de lubricación, con un buen caudal, con unas buenas características del aceite, o sea, un aceite que tenga una viscosidad
y que se conserve con una viscosidad adecuada para esta aplicación de turbo, ¿cierto? Y para garantizar la operación del turbo. Acuerden que el turbo, a diferencia de las partes del motor, el turbo es el primer elemento que recibe lubricación en un motor, es el primero que le llega primero que a todos los elementos inclusive, porque todos los elementos de alguna forma conservan un nivel de aceite cada vez que usted los para. El cigüeñal, el eje de levas, las mismas pistones con las camisas, las válvulas. Pero el turbo, cuando usted apaga el motor, el turbo se descarga, o sea, la manguera que viene aquí abajo se descarga completamente. Entonces, es el primero que alimenta el sistema, es el que alimenta de manera más rápida, ¿cierto? Y que lo alimenta con más volumen. Aquí está lo que les decía ahorita, tengo unos bujes radiales y tengo unos bujes axiales. ¿Para qué? Para controlar la fuerza axial. O sea, para evitar que este eje se me desplace en esta dirección. Y un par de bujes que me permiten que mi turbina flote en ellos y flote en aceite, ¿cierto? La lubricación ingresará por acá, garantizará que a todos les llegue suficiente aceite y que el aceite no pase de aquí ni pase de aquí. Para eso existirán un par de sellos en este porte extremos para evitar que el aceite se salga hacia allá o se salga hacia acá. Y después el aceite tendrá que escurrir y caer hacia abajo. Y también puede existir otro conducto, como se ve aquí, que tiene que ver con la refrigeración del cuerpo central, o sea, para refrigerar el turbo. Aquí lo vemos más en detalle, vean los conductos, llegan a cada uno, llegan a cada punto de apoyo del turbocargador, ¿cierto? Y me permite hacer una buena lubricación del mismo. Y aquí están los sellos que impiden que el turbo se deje salir el aceite, ¿cierto? Pero la combustión, todo eso lo hicimos para que, todo se hizo para que tuviéramos buena combustión, pero resulta que la combustión es el que me ayuda a mover el turbo, pero también el que me puede deteriorar el turbo si no hay una buena condición de combustión. Un ejemplo, el aire no se está mezclando bien, el motor no está bien sincronizado, los inyectores tienen problemas de inyección, están inyectando excesivamente, los agujeros ya están muy amplios por efecto de desgaste. eh, los inyectores tienen una carga de combustible mayor o la bomba de inyección tiene una carga de combustible superior a lo que está recomendado o especificado. Mi motor está más bajito de compresión por efectos del desgaste. Mi ingreso de aire está deficiente. Mi salida de gases de escape está deficiente. Todo lo que pasa aquí en la combustión de manera directa me afectará el turbocargador. ¿Cómo lo afectará? Carbonilla, temperatura alta, llamas, porque la llama llega hasta allá, residuos de la combustión, combustible sin quemar, que se va a quemar es en la parte del caracol del turbocargador. Y a eso le sumamos una situación que tiene que ver con las emisiones, que cada vez son más exigentes. Miren que cada vez nos quitan que haya menos particulado, que menos NOx, que menos monóxido, ¿cierto? Entonces, si nos enfrentamos con eso, tenemos que tener un motor que sea muy eficiente en el quemado, o sea, que queme supremamente bien, que sea una super máquina de quemado. Y eso solamente se logra con un buen mezclado de combustible. Pero también ese muy buen quemado tiene un costo y el costo es que los óxidos de nitrógeno, que son estos, se van a tratar de subir. Entonces ahí aparecen otros elementos que nos ayudan a controlar eso. Entonces nuestro motor moderno, a diferencia de ese motor que conocíamos o que hemos traído tradicionalmente, ya incorpora varias cosas. Aquí vemos todos los sistemas del motor, vemos el turbocargador, vemos cómo los gases de escape sale para los, pero sale a través de unos elementos que nos ayudan a limpiar esos gases. Pero resulta que ellos, como están conectados a quién, miren por aquí vemos que tenemos un enfriador de la EGR, o sea que la EGR hace parte ya de mi sistema de admisión y por ende puede afectar la funcionalidad de este señor. Puede hacer que funcione muy bien o que no funcione tan bien, si esta EGR tiene problemas. O puede generar que haya mucho calentamiento también del sistema. ¿Por qué? Porque está metiendo aire o gases muy calientes, está haciendo que los gases salgan al turbo y salgan excesivamente calientes y deterioren el turbocargador también. Entonces miren cómo todo se va yendo en cadena a partir de un mal desempeño de un refrigerador de EGR o de una EGR como tal, ¿cierto? Y a eso se le pueden sumar elementos de control de emisiones como este, por ejemplo, que es un DEF o un AdBlue, como le quieran llamar, cualquiera de los dos es lo mismo, hacen la misma tarea, ¿cierto?
que este es el que les decía, ya vamos una vez, que simplemente es un elemento que le aporta esta urea. Pero aquí el problema no es la urea, aquí el problema es los NOx. Resulta que entre más buena sea la combustión, más NOx se produce. O sea, entre más eficiente sea la combustión, más NOx se produce. Entonces, tendremos que inyectarle más de este aparato, más de este producto. Y si mi turbo está recibiendo mucha temperatura o está generando mucho NOx por efecto de que tiene mucha presión, la computadora tomará opciones de quitarle presión al turbocargador. ¿Y eso qué hará? Castigará la potencia del motor también, ¿cierto? Y aparecen los filtros de partículas que siempre están y tienen relación estrecha con nuestros sistemas de inyección y con el turbo. ¿Y por qué decimos que tienen relación? Pues claro, resulta que el filtro de partículas que tiene un ciclo que se llama regeneración, ya hemos hablado de la regeneración como tal, que es cuando él se tapa y se obstruye un proceso de quemado, de incineración interna sucede y vuelve y se limpia, pero resulta que mientras esa situación sucede, o si esa situación sucede muy lenta, pues toda esta línea de aquí hasta aquí, que va hasta el turbocargador, se presuriza más, uno, se sube de temperatura, dos, tres, impide que estos gases salgan fácilmente para moverse hacia acá. Entonces, ¿qué sucede? Si eso sucede aquí, pues mi turbocargador al lado de allá no va a poder girar muy bien. O la computadora le va a tener que decir al sistema del mecanismo, oiga, mecanismo, habrá mucho más, que es que no me quiere llegar suficiente aire para responder a la potencia que usted me está pidiendo. Y eso puede hacer que el turbocargador inclusive termine en especificaciones más altas de lo normal o termine desgastado prematuramente. Y la culpa no fue el turbocargador, la culpa fue aquí, de nuestro filtro de partículas. Ahorita les vamos a mostrar unos daños causados por ese tipo de problemas. Entonces, no nos olvidemos que esto es todo un sistema integrado y lo que pase aquí va a afectar aquí, ¿cierto? Cosas como estos, que yo sé que ya lo han visto, ya está a un nivel pues, de saturación altísimo, pues. Y llego con la parte que quiero contarles, que estos son los causantes, o sea, son los índices que los fabricantes de turbos han establecido como las mayores causas de daños de turbocargador. Y mire dónde empezamos. Depósitos en el lubricante, mire el porcentaje que tiene. Demora el ingreso del lubricante. ¿Qué significa? Que el aceite se está demorando en ingresar al turbo. ¿Por qué? Porque está obstruido el retorno del turbo, porque la manguera tiene untada de silicona, porque la presión del motor está muy bajita de aceite y como usted no la revisó, no se ha dado cuenta o para usted toda es operativa, porque tiene un aceite de extremada viscosidad, porque tiene un aceite muy espeso, porque la bomba de aceite está muy deficiente, porque los filtros de aceite están obstruidos o están parcialmente obstruidos o porque se está demorando mucho en el cambio. Mire que entre estas dos cosas yo estoy ya con la mitad. Lubricante contaminado, ¿contaminado con qué? Con hollín, con carbonilla, con combustible. ¿Combustible de qué? De una mala combustión, ¿cierto? Y mire otras cosas que pueden llegar a pasar. Ingreso de elementos en los caracoles, algo pues ocasional. Miren que el porcentaje porque se daña un turbo por eso es muy bajito. Un lubricante sobrecalentado, ¿qué significa? Que ese aceite se está subiendo de temperatura y se está volviendo una laca, como una goma. ¿Y qué hace que un aceite se vuelva una goma? Temperaturas muy altas de operación. Aceites de mala calidad o aceites no adecuados a esa aplicación. Un problema que no están detectando en los enfriadores de aceite. ¿Qué significa? Que ese enfriador de aceite por dentro está obstruido, está tapado, está lleno de rumbre, está lleno de óxido. Pero como el carro no se ha recalentado, porque él no hace recalentar el carro, pero sí deteriora la calidad del aceite. Entonces, mire, lubricante sobrecalentado que deja lacas y esas lacas pegan, o sea, adhieren los bujes, o sea, va formando como una capita que hace que el buje ya no flote. Entonces el buje al no flotar se queda pegado del eje o se queda pegado de la carcasa y ya vienen correspondientes daños que conocemos. Fallas en la alineación, mire que las fallas porque se ensambló mal o por cositas son muy pequeñas. Dice, fallas en la alineación entre quién? Entre la turbina y la rueda compresora, cuando la desensamblan. Ensamblado inadecuado, cuando yo monto un caracol mal centrado
no está de acuerdo con la posición que debe ser o un componente, dice, se llama inadecuado. Y porque le ponga una parte inadecuada al turbo, ve, le puse una rueda compresora que no corresponde exactamente a ese turbocargador, ¿cierto? Cosas como ese tipo, pero mire que ese porcentaje suma muy poquitas cosas. De resto son o un evento fortuito, algo que ingresó por los caracoles de admisión de escape, una válvula, una arandela. Vamos a ver aquí hay daños con componentes que utilizan los mecánicos a veces. Pero mire todas las fallas atribuidas al aceite. Depósitos de lubricante, demora en el ingreso del lubricante y lubricante sobrecalentado. ¿Y eso de qué dependerá? Del dueño del equipo, del mantenimiento del equipo, de los controles en esos procesos del equipo, del hecho de usted revisar ese aceite antes de volver a montar ese nuevo turbo que usted le está vendiendo o que le está instalando, si quiere que ese turbo tenga una vida útil más elevada. Estoy hablando de cifras de marcas que venden miles y miles y miles de unidades de turbocargadores, no de un proceso aquí que se juntó entre 4 o 5 personas, es de esta situación, de esa magnitud. ¿Cierto? Y les hablaba de la EGR. ¿Por qué la EGR? Vuelvo otra vez con la EGR y es porque la EGR es un dispositivo que lo único que hace es coger un poquitico de gases y llevarlo a admisión. Pero resulta que si se dan cuenta, esos gases que salen del motor que vienen a empujar el turbo, pues si se va parte por allá, pues mi turbo gira menos, va a girar mucho menor. ¿Por qué? Causado por esto. Entonces va a afectar la dinámica de la combustión como tal. O va a hacer que el sistema se llene demasiado de hollín. Por eso es que estos EGRs terminan estudiados como lo estamos viendo ahí. Entonces, cuando el sistema encuentra que el EGR está obstruido o no lo puede diagnosticar, ¿qué tiene que hacer la computadora al darse cuenta que los NOx se suben, los óxidos de nitrógeno? Le tiene que decir al turbo, oiga turbo, baje revoluciones para que le quite presión al múltiple. Pues que si le quito presión al múltiple, le quito potencia al carro, así, hágalo porque es que tengo muchos NOx en el escape. Entonces miren cómo todo se va encadenando, ¿cierto? Entonces a veces de pronto una baja presión no es causada porque el turbo no quiera subir bien la presión, es causado porque este elemento está parcialmente estudiado y el sensor de NOx o el mismo sensor de la EGR está diciendo no, sabe que bájele la presión del turbo porque tenemos problemas con enfriamiento de la mezcla de aire, ¿cierto? Muy bien. Y aparece el biodiesel para los países que lo tenemos. ¿Por qué el biodiesel? Porque resulta que el biodiesel, por la forma en que es fabricado, por la forma en que es construido, la forma que es forzado a que sea un combustible, en este caso de la CPM, tiende a dejar residuos. Esta glicerina se vuelve laca, se vuelven gomas. ¿Y esas gomas dónde quedan? Pegadas en las paredes internas del turbo, en los bujes, debido a los cambios o al calentamiento que tienen esas piezas. Entonces, todas esas cosas que pueden quedar por ahí residuales, que logran caer en el combustible o en el tubo de escape como hollín, se van quedando pegados adheridos al turbo o se van quedando pegados al filtro de partículas. ¿Cierto? Y importantísimo, pues si hablamos de un turbo que es lubricado por aceite del motor, pues tenemos que hablar del aceite. Y los aceites juegan un papel importante y cada vez que el motor sea de tecnología más nueva, más moderna, pues obviamente los aceites se mueven tecnológicamente con los motores. Entonces, si yo tengo un aceite para un motor que es de, por ejemplo, uno que se llama Low Subs, que es un motor de bajas cenizas, y yo le pongo un aceite que en términos de viscosidad cumple, en términos de desgaste del motor cumple, pero resulta que está diseñado para que produzca poquito gin, poquito particulado, poquita ceniza. Entonces le pongo ese aceite normal que cumple con todo lo otro de lubricación, pues ese aceite va a producir hollín en la combustión. Y ese hollín va a ir al turbocargador, a la EGR y al filtro de partículas y al catalizador. Entonces, miren qué tan importante es que eso también lo controlemos para evitar que eso nos termine afectando el turbocargador. Y les había hablado alguna vez con la ley de inyección de esto, pero donde quiero llegar es esto. Cuando hablamos de temperaturas muy altas en los sistemas de escape, inmediatamente tenemos que hablar o de óxidos de nitrógeno muy elevados, porque esos van juntos. Si la temperatura está alta en el escape, los óxidos de nitrógeno están disparados. Pero también vamos a hablar de qué? De hollín y vamos a hablar de
combustible no quemado. Y mire de qué depende cada uno, de la inyección. La inyección otra vez vuelve a aparecer aquí. ¿Por qué? Porque la inyección de la combustión es lo que sale por el tubo de escape, y lo que sale por el tubo de escape es lo que afecta al turbocargador. Entonces, nuestra inyección determina también la vida útil de ese turbocargador por efectos como que haya mucho hollín, como que haya mucho combustión, o sea, combustible sin quemar después de que el cilindro ha hecho la fase de expansión, o sea, durante la carrera de escape, y el efecto que tenemos sobre las emisiones, que son los NOx, que las computadoras empiezan a compensar y corregir. ¿Cómo lo corrigen? Quitándole presión al turbocargador y bajándole combustible también, ¿cierto? Todos los sensores que tiene mi vehículo, pues mi turbo no es el único, no es el único, ni la presión del turbo es la única señal que le llega al computador. Llegan muchísimas señales para hacer posible que ese turbo pueda generar mayor o menores presiones, ¿cierto? Y recuerden que esas señales se mueven a la velocidad de la luz, no a lo mecánico, no la parte mecánica. La mecánica es la turbina, la rueda compresora, el actuador, pero esas señales se mueven a una velocidad muy alta y por esa razón es muy difícil a veces lograr encontrar diagnósticos fáciles para este tipo de aplicaciones, ¿cierto? Por lo mismo, porque la forma en que se transportan las señales no es fácil de verlas de manera con nuestros sentidos, y nuestros sentidos perciben cosas es a la velocidad del sonido, no a la velocidad de la luz, ¿cierto? Componentes como qué, como ese cuerpo, ese mecanismo actuador que tiene señales de trabajo como las que vemos aquí. Es una señal del tipo de ancho de pulso modulada. O sea, no es una señal que tenga un voltaje determinado, que sí lo tiene, pero ese voltaje será el mismo, sino que la señal va a cambiar en una cantidad pequeña, en una cantidad grande, dependiendo de la necesidad que tenga. O sea, si necesito que mi mecanismo se mueva en una dirección o se mueva en la dirección contraria inclusive. O sea, el que hace que esto cambia de polaridad. O sea, esta parte pasa aquí abajo y termina moviéndose aquí abajo para hacer que ese mecanismo se desplace en una dirección u otra, ¿cierto? ¿Qué no podemos olvidar? Cosas como estas. O sea, si tenemos un problema con una actuación de un turbo, que nos falta presión, que no nos quiere responder, que no nos compra señales, no nos olvidemos que hay un diagrama eléctrico, hay un componente eléctrico que está conectado a una computadora que está identificada con unos pines, y esos pines nos van a determinar qué señales se mueven por acá. Y hay todo un protocolo de chequeo, tanto para el actuador del turbocargador, el de geometría variable, como también para el sensor de presión, ¿cierto? Hay todo un protocolo de prueba, hay unas pruebas, eso tenemos que descartarlas antes de tirarnos en voladora a que es el turbo que tiene problemas por el actuador. Puede ser que una señal de esta esté pobre y el turbocargador no está compensando como tiene que ser, y de pronto nuestro problema esté fácil de resolver ahí, o aquí haya una intermitencia en el problema, o nos esté generando una condición errónea o falsa que nos hace determinar que el diagnóstico sea por allá, y resulta que el diagnóstico puede que esté aquí, la solución a nuestro problema. Y aparece nuestro actuador, que nuestro actuador no es más que un mecanismo, un motor, que tiene la posibilidad, aquí lo vemos, un servomotor, que tiene un mecanismo de tornillo, un motorcito con un tornillo sin fin, y ese tornillo gira en ambas direcciones, o sea, me permite girar por una dirección a la otra. Y lo que hace es que simplemente mueve este mecanismo y este mecanismo mueve este otro. ¿De qué depende el movimiento del mecanismo? El estado de este cuerpo y de este cuerpo. Y ahí es donde empezamos los problemas. Estos cuerpos, este y este, se van desgastando, cogen juego, se pelan, ¿cierto? O empiezan a quedarse agarrotados. Entonces, este motorcito, que es un motorcito DC de inversión de giro, ¿cierto? Empieza a tener mayores consumos. Entonces, este mecanismo, que es como una pequeña computadora, que es como la computadora de este aparatito, empieza a detectar que hay mayores consumos bajo ciertas condiciones, y resulta que esos consumos equivalen para el turbo o para el computador o para el módulo una posición determinada de esta leva y de esta leva. Entonces ahí empieza el módulo a generar que cuando él está en una posición y la computadora piensa que está en la posición que debe ser, resulta que está en una posición completamente diferente o errónea al sistema. Y ahí es donde requerimos y donde se requiere hacer procesos de inspección
No muchos se les puede hacer mantenimiento, algunos sí se les puede hacer mantenimiento, otros no es fácil. O sea, nuevamente no se consiguen componentes confiables para eso, pero lo que sí es importantísimo con ellos es lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la parametrización. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un módulo nuevo, pero tengo que otra vez hacer la parametrización con el computador. Entonces, muchos vehículos requerirán que usted conecte el turbocargador, lo instale y le haga un proceso de adaptación, o sea, de valores adaptativos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene unos rangos de consumo. Puede que el que usted montó tenga un consumo ligeramente menor y un ligeramente mayor y la computadora no entiende ese mayor o menor consumo, lo asume como una situación mecánica. Entonces, ahí es donde se requiere hacer el proceso de valores adaptativos, ¿cierto? Y empezamos con lo que tiene que ver con los daños de los turbocargadores, ¿cierto? Propiamente dicho. Uno de ellos comunes que han visto son componentes metálicos sueltos que pueden llegar a golpear la rueda compresora de la turbina, dependiendo, y pueden deteriorar eso. O cosas tan grandes como un tornillo que ya llega a reventar componentes, es equivalente, pero lo mismo algo que se desprendió del sistema. Por ejemplo, miren esto simplemente fue una toalla de esas de limpieza de mecánico que se le fue a un pedazo y miren cómo desgastó y por último terminó reventando y deformando las cosas. O, en este caso, también algún elemento que se desprendió del sistema y mire cómo terminó impactando las ruedas y dañándolas. Son casos muy comunes que yo sé que ustedes han visto y que les ha pasado en muchos, pero esto no tiene que ver nada, ni esto tiene que ver con la calidad del turbo, ni que el turbo sea bueno, ni nada, eso es una cosa completamente ajena a esa situación, es una cosa que ya dependerá mucho de la operación del técnico, de los cuidados del técnico o el proceso que haga ya como tal el instalador del turbo cargador. Este, por ejemplo, es un caso particular de una admisión fluja y que se ingresó algo y se fue comiendo gradualmente el componente acá o se fue algún pedazo que se desprende del filtro o de la manguera que está internamente o la manguera internamente está soltando pedazos de la misma lona que tiene. Entonces, contra el turbo fue rozando y mire cómo se fue comiendo el turbo completamente hasta que lo dejó completamente inservible, ¿cierto? O un caso que ustedes de pronto han visto en turbocargadores, que los álabes están completamente adelgazados y por último, y derretidos, o sea, se fueron derritiendo todos, miren, se fueron todos como comiendo, como erosionando. ¿Y quién causa principalmente esto? Problemas de sobreinyección o inyectores deficientes o una combustión que no está balanceada o equilibrada. ¿Qué puede ser? Falta de aire, un ajuste de válvulas, una sincronización que no está bien, un motor sobrecargado, un problema en el ajuste mismo de la bomba de inyección. Entonces, todo eso puede generar este tipo de desgastes que vemos aquí, que es como una erosión en, en los álabes de escape. Y esto terminará por evitar que el turbo pueda girar bien y se termine de deteriorar. Además que se recalentó el turbo subió de temperatura excesivamente. Esto de seguro iba acompañado de que el turbo estaba tomando un color. Normalmente dicen que se está poniendo como azuloso. Entonces, con toda seguridad iba acompañado de eso. Pero a lo mejor el conductor, el operario del equipo, sentía un beneficio. ¿Cuál era el beneficio? El carro tiene muy buena potencia, el carro está respondiendo muy bien. Posiblemente el carro sí responda bien, pero el costo es la vida útil del turbo cargado, ¿cierto? Aquí, por el contrario, vemos en el lado de admisión, tenemos otra situación diferente. Mire que tenemos lleno como de aceite quemado, de gomas de aceite. ¿Y es por qué? Porque los sellos que están aquí adentro están dejando pasar el aceite, pero no están dejando pasar el aceite porque sea una condición normal. Aquí la condición puede ser o una, que ya tengan mucho juego los bujes, en este caso no fue eso. En este caso lo que sucedió fue que el filtro de aire ya estaba obstruido. Entonces, al estar obstruido, cuando él succiona, o sea, cuando esta rueda compresora trata de jalar el aire del medio ambiente y no puede sacarlo del filtro, ¿qué hace? Empieza a succionar el aceite por entre los sellos que están debajo de esta rueda compresora. Y vemos este efecto. O sea, esto es un efecto que son varios minutos o varias horas operando y va dejando este depósito o esta goma que queda ahí, esta capita que va quedando ahí
Algunos llegan a ser tan críticos que la cantidad de aceite es líquida, o sea, sale en forma líquida, y ahí sí hay otro problema. Y el problema es que si este aceite sale en forma líquida y sale hacia la admisión directamente y se va hasta el motor, puede hacer que el motor se llegue a desbocar inclusive. Entonces, miren los riesgos que se tienen tan altos con esa situación. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un daño característico por un turbo reventado por sobre revoluciones. ¿Y cómo pasa que un motor se sobre revoluciona? Un turbo, ¿cómo hace para sobre revolucionarse? Se revoluciona muy fácilmente. Una, porque el turbo o el módulo del turbo le está diciendo al turbo que adquiera una presión, pero el turbo no es capaz de adquirirla. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. Puede ser ¿por qué? Porque resulta que la manguera de admisión que va al intercooler, y el intercooler está roto, está poroso, tiene una perforación. La eje se quedó pegada. Entonces, ¿qué hace el turbo? Ir a más rápido buscando la necesidad que la computadora le dice. La computadora le dice, embálese más, embálese más, embálese más, embálese más. Y llega un momento en que se embala tanto que mire lo que puede llegar a pasar. Se parte en mitad, o sea, se destruye el turbocargador, porque gira tan excesivamente rápido que digamos que se desprende una pieza a la otra. Por eso está aquí desgarrado de acá a acá, aunque lo hubieran abierto. ¿Qué puede causar eso? Cosas como esas. ¿Qué puede causar ese tipo de problemas también? Que yo instale un turbocargador que no sea el adecuado para esa aplicación de motor. Eso también puede causar eso. ¿Qué puede causar eso? También que yo haya suspendido o haya quitado elementos del sistema de escape. ¿Por qué? Porque es que resulta que el sistema de escape, fuera de disminuir el ruido de la combustión, que tiene esa función, y fuera de que los elementos que se encargan de posttratamiento también ayudan a que el flujo de escape tenga una velocidad, o sea, que no fluya derecho, directo. Al yo quitar esos elementos, los gases de escape fluyen a mayor velocidad, o sea, salen completamente a mayor velocidad, entonces el turbo tratará de producir mucha más velocidad, ¿cierto? Cosas como esas para ver que un turbo cargado se embale excesivamente. Entonces ahí van viendo muchos elementos que podrían llegar a eso. Otra, que se quede pegado el mecanismo de la geometría variable, o que se esté quedando agarrotado, o que la Westgate, en el caso de los turbocargadores de Westgate, esté o mal calibrada o esté bloqueada, o sea, la pusieron a que quedara a máxima presión y tenemos resultados como el que vemos aquí. Turbos estallados o partidos en dos, pero porque esta mitad se separó de la otra mitad y se ve cómo se separó la una de la otra, ¿cierto? Sobrecalentamiento del lubricante. ¿Por qué sobrecalentamiento? Se los dije ahorita que era una causa de daños. Entonces vamos a ver que el turbo se pone azul. ¿Qué significa? Que está tan caliente el aceite que llega aquí. Está tan excesivamente caliente que mire lo que sucede. Va quedándose como impregnado, formando como azulando la turbina. Esto significa que el aceite que estás usando, el aceite que está usando mi motor, no se está enfriando muy bien. O que el nivel del aceite está muy bajito. O que el aceite está muy viejo. O que el enfriador de aceite está deteriorado. ¿Cierto? Entonces ahí es donde es importantísimo verificar esas condiciones. ¿Cierto? Porque eso va a hacer que el próximo turbo que yo le instale, con toda seguridad le va a volver a fallar. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos otra causa de ese tipo de situaciones. Otra causa de daños son, por ejemplo, cuando vemos rayados. Miren cómo se ven rayados los elementos, ya sea los bujes o los elementos axiales, pero con rayas, con surcos. Y eso no es más que aceite que tiene contaminantes. Con contaminantes, contaminantes que llegan al aceite. Uno de ellos es polvo. ¿Viste? Pero ¿por dónde va a entrar el polvo al aceite? Resulta que el polvo al aceite entra por el purificador de aire. Llega a los cilindros, los anillos bajan ese polvo hasta rascan el aceite cuando lo bajan al cárter y ese polvo queda metido en el aceite. Entonces eso es sílice. O también carbonilla. ¿Y carbonilla de dónde? Ah, resulta que ese aceite se está carbonando. ¿Y cómo hace para que un aceite que se carbone? No está de buena calidad, está muy viejo, la combustión no está muy buena, los sistemas de inyección no están inyectando bien, están dejando mucha carbonilla, el motor está trabajando muchísimo tiempo en ralenti, el motor está trabajando muy frío, exageradamente frío, también eso genera mucha carbonilla.
aceites que no sean los indicados para esa aplicación o aceites malos, ¿cierto? O aceites con demasiado tiempo de servicio. Entonces aquí aparece, siempre que vean rayas sobre el turbocargador, vean rayas sobre esas piezas que son las encargadas de controlar el juego axial y radial, es carbonilla o es polvo y es causado por una de esas dos cosas, ¿cierto? O esta que es una cosa que de seguro no sé si la han llegado a ver, pero pasa. Miren aquí, esta es la toma, o sea, por donde el aceite baja nuevamente al cárter, después de lubricar el turbo, y mire lo que encontramos aquí. La silicona. La silicona es un elemento muy bueno como sellante. Claro que sí es excelente como sellante. Pero recuerden, si la silicona se brota hacia afuera, hacia adentro también se brota. Y usted lo de afuera lo ve brotado, tan lo ve brotado que usted se lo quita. Después lo limpia y le queda muy bonito. Pero usted lo que queda brotado hacia adentro no es capaz de limpiar. Y ahí es donde hay problemas, o que un conducto de eso se tape, o que limite el caudal que está pasando de aceite por allá, o dañe completamente el turbocargador. Entonces, mucho ojo el uso de la silicona en estos puntos. Esto es crítico para que les pase, ¿cierto? Otro caso es el daño de los tabiques, ¿cierto? Esto normalmente tiene un tabique aquí separado, un tabique que separa los dos agujeros que alimentan el turbo. Y la separación tiene un propósito, y es para evitar que resulta que el motor tiene, hablemos de un motor de 4 cilindros, por hablar de algo. Yo tengo un orden de encendido. El 1 llega aquí, el 2 llega aquí, el 3 llega aquí y el 4 llega aquí a este tabique. O sea, el 1 y el 2 son de este tabique y el 3 y el 4 llegan a este tabique. ¿Para qué? Para que cuando haya el escape del 1 y el siguiente sea el 3, no se choquen los dos gases. Entonces, resulta que la explosión del 1 viene por acá y seguido viene la explosión del 3. Entonces, cuando llega aquí, esas dos presiones se van a chocar. Entonces, le va a quitar impulso al turbocargador, ¿cierto? Esa es una. Y la otra es que busca que el turbocargador se maneje de manera más armónica, no tenga golpes bruscos. Entonces, al yo separar un gas de otro, hace que tenga un impulso pequeño cuando tenga un cilindro de escape, otro impulso pequeño con el otro, otro impulso pequeño con el otro y otro impulso con el leño. Y eso me permite que el eje se mueva más armónicamente, no haga como brincos, no haga como saltos, que puede hacer que se deteriore o que toque muy duro contra los bujes y desgaste los bujes. Entonces, por eso es importante el tabique, y por eso cuando se pierde el tabique, el turbocargador empieza a perder fuerza, adicionalmente a que se puede llegar a dañar la parte de los cojinetes, ¿cierto? Y por último, tenemos lo que se llama la relación, la relación aérea. ¿Y a qué se refiere con esa relación aérea? Aérea es esa distancia que hay, esa relación de qué, de ese diámetro que hay acá, o sea, ese espacio que hay aquí, como esa ventana que tenemos aquí, versus el radio que hay en estos dos, en este radio, en esta distancia que hay de aquí a aquí. ¿Para qué nos sirve eso? Eso nos determina la presión y nos determina la velocidad del turbo. Y eso se calcula de acuerdo a la necesidad de cada motor y de acuerdo al rango de revoluciones y al rango de aspiración. Acuerde que yo empecé la conferencia diciendo que los motores no subían de 80% en estado natural. Esa 20% lo hacen los turbos, pero los turbos tienen momentos en que los pueden hacer y momentos en que no necesita hacerlos. Por ejemplo, los motores, después de que superan el punto de torque, requieren menos aire para poder mover la mezcla, porque ya hay una inercia que el motor tiene, que la volante tiene acumulado. Si yo sigo metiendo muchísimo aire y el sistema de alimentación sigue metiendo combustible, efectivamente yo tengo un empuje más largo en el motor, pero también tengo un mayor desgaste, un mayor recalentamiento y un mayor giro del turbocargador que hará que se dañe. Es cosas como es. Y aquí hablan de que esa R puede ser que usted ve punto 35, que ve varios números, cualquiera que sea, ¿cierto? Y qué es la relación, y mire que dice, A menor a R, dice, cuando una R es pequeño, indica un volumen mayor interior en la turbina, o sea, pequeñito. Y una R grande indica un volumen mayor, o sea, que puede mover más cantidad de aire. A menor a R, la respuesta del motor se consigue con pequeñas revoluciones. Entonces, yo tengo una menor chiquitico, un numerito muy pequeño. Yo medio acelero el motor y mi turbo gira muy rápido, ¿cierto? Pero cuando él gire muy rápido, cuando ya vaya muy rápido el turbo, no el motor, sino el turbo,
no conseguirá el caudal suficiente. ¿Y qué puede llegar a pasar ahí? Una, que el motor no sea capaz de respirar suficientemente, o la otra, que el turbo gire mucho más rápido porque el motor le está pidiendo mucho más aire. Y eso va a causar que el turbo cargado se nos dañe, se estalle. Por eso los turbocargadores poseen unos mapas. Todos los turbos tienen un mapa y el mapa tiene una zona ideal. Esa zona ideal, miren que hay unos porcentajes aquí. Miren, hay unas zonas no ideales con menores porcentajes y unas zonas con un porcentaje muy alto. El fabricante, ¿qué hace? Busca ese punto ideal, esa zona ideal, para lograr que yo tenga la cantidad de aire necesaria con el número de presión en el múltiple necesario, o sea, la presión de empuje de la rueda compresora. Eso me permite determinar cuál es el aire indicado para cada turbo. Y para cada aire hay una curva específica, o sea, hay un mapa de estos. Por cualquier cosa deciden cambiar, mover alguna cosa, muy bueno que logren conseguir la curva y miren cuál es el aire ideal que ustedes pueden obtener ahí, o sea, cuál es la zona en la cual me puedo mover. ¿Cierto? Muy bien. En este punto, ya voy a terminar aquí, daríamos por terminada la temática que tiene que ver con la parte de turbocargadores. Si tienen alguna inquietud y pregunta, pues este es el momento en que lo vamos a hacer. O si tiene una pregunta escrita, por favor, y yo se la respondo. Qué pena con ustedes que la cámara está con problemas. Parece que ya estamos aquí. Buenas noches, profesor. Bueno, ¿cómo está usted? Una pregunta. Usted habla de que los EGRs son la mayor causa de falla en los carros nuevos, ¿sí? Por lo que entendí. Sí, sí, señor. Son responsables de muchos daños, inclusive daños que son detectables y daños que son muy difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque la EGR se pone lenta, parcialmente obstruida, el mecanismo la abre demasiado para tratar de bajar, por ejemplo, las emisiones de NOx, y entonces lo que hace es que nos hace perder gases y por ende también aire de admisión. Sí, tiene gran responsabilidad en los fallos, no porque la EGR sea mala, sino porque la carbonilla que le llega a la EGR la satura o la bloquea o la pone lenta de operación. Entonces, eso es lo que afecta. Ah, listo, listo. ¿Qué pasa si yo anulo la EGR? Muy bien, entonces pueden pasar dos cosas. La primera es que usted anula la EGR si el vehículo tiene la forma de anular el sensor, toda la secuencia de la EGR y toda la secuencia del NOx, digamos que el motor en términos de desempeño no le pasaría nada. Pero el problema, que es visible, no sé hasta qué punto puedan serlo visible dependiendo, es que los NOx son muy difíciles de ver, o sea, son muy difíciles de medir con herramientas como las que contamos nosotros. Yo sé que las personas encargadas de las emisiones están diciendo, están sugiriendo que se haga una prueba con escáner de los vehículos cuando los vehículos los lleven al CDA. Eso es una propuesta que están haciendo digamos, las universidades y los grupos de estudio ambientales. Están diciendo que cuando yo lleve el carro a la CDA, para que le hagan la prueba de emisiones, de opacidad y todo lo otro, que también se incluya que el CDA pueda conectar un escáner. Y con el escáner me voy a dar cuenta si la EGR está operativa o no. Entonces, ese es el reto que nos viene. Posiblemente por ahora la gente lo esté haciendo. No es lo mejor porque los NOx aparecerían, pero desde el punto de vista de potencia del motor, el motor literalmente tiene mejor potencia sin la EGR, si es lo que quieren oír de todas formas. Otra persona me preguntó que cómo se calibra el actuador del turbo. Resulta que esos actuadores, dependiendo de la herramienta que usted tenga y dependiendo el modelo y la serie del vehículo, algunos tienen la posibilidad de hacerle un ajuste. Hay un ajuste que se hace cuando el turbo está desmontado y se hace un proceso de medición de la corriente consumida versus la actuación que hace ese actuador de la EGR. Ese es uno.
del geometría variable. Y la segunda es cuando yo monto ese turbocargador al vehículo, hay unas funciones para algunas líneas de vehículos que se llaman valores adaptativos. Entonces hay que buscar en esa función del escáner donde dice valores adaptativos si hay un valor adaptativo para el turbocargador. Y él hace una prueba, él hace un ajuste donde él hace una medición del 100% y del 0% y establece los dos puntos. Entonces, parecido con una DB y con otros elementos que tenemos en los sistemas de inyección diésel. ¿Ok? ¿Qué más preguntas tiene? Otra pregunta, profesor. Usted dice que en los turbos variables hay inversión de giro, o sea, puede girar a la derecha o a la izquierda o solamente tiene una rotación de giro. No, tiene una sola rotación, no puede invertir el giro, no, los turbos no. De geometría variable, no pueden hacer inversión, inclusive porque algunos, si dan inversión, se soltaría la tuerca empezando por ese ladito nomás, ¿cierto? Ah, Pero listo, listo. No hay inversión de giro, no. De pronto fue que expresé algo y dije mal esa expresión, pero no. ¿Qué tal? No hay inversión del giro. No puede haber inversión del giro. Lo otro que les iba a decir era, si el filtro de partículas está obstruido o el catalizador está obstruido, también esos contraflujos, o sea, esos contragases, le suman presión, o sea, le suman tensión para que axialmente el turbo se desplace más hacia el lado de admisión. Entonces, no solamente la succión de la turbina, sino los gases empujándola al contrario, pues también. Último, casi se me olvida que no lo puse ahí. En los turbocargadores están los frenos de motor, no los frenos de motor, sino los frenos de ahogo. Los frenos de ahogo, que son esos que instalamos en el sistema de escape y que restringen la salida de los gases de escape, puede pasar que estén mal calibrados, o sea, el carro queda frenando muy bien, pero el problema cuando yo freno es que esa contrapresión hace que la turbina, o sea, se vaya con mucha fuerza hacia el lado contra el cuerpo y haga que se desplace la rueda compresora y la haga estrellar contra el caracol de admisión. Pues ahí tenemos un problema. Lo otro es que esos gases, siendo tantos porque lo calibran para que frene mucho, también le suben excesivamente la temperatura a los gases de escape, al caracol de escape y a la rueda, a la turbina. Entonces también la van deteriorando. Entonces miren un montón de elementos que van haciendo que hacen que mi vida útil de mi turbo se vea disminuida. Bien. No sé qué más inquietudes tenían ustedes. Cualquier otra pregunta que quieran adicional nos la pueden hacer por el chat, la pueden hacer al correo de la empresa, al de info.training@coldiesel.com.co. Cualquier cosa que les podamos apoyar en esta temática de turbocargadores, estamos para servirles. Tenemos también productos que pueden acomodar a sus necesidades. Nuestros asesores comerciales estarán también disponibles para eso. Y les agradecemos enormemente el haber participado en esta actividad. Por último, les expreso nuestras disculpas debido a las situaciones técnicas que pasaron, pero afortunadamente las logramos subsanar y sacar adelante. Les agradecemos a todos y una feliz noche para todos. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche.